Hola, les saluda Patricia Cusicanqui y a nombre de la Fundación para el Periodismo les doy la cordial bienvenida a Poder TIC, Derecho a la Información y la Comunicación. Ustedes saben que este programa es una propuesta para reflexionar acerca de un derecho humano importantísimo para garantizar la vida en democracia, que es el derecho a acceder a la información pública. En esta edición tenemos un invitado especial, nos visita desde Argentina, Martín Becerra, quien es un experto precisamente en el acceso a la información. Luego ya les vamos a contar qué ha venido a hacer Martín Becerra de la mano de la Fundación para el Periodismo. Martín, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Martín. Decía yo al inicio de la presentación que acceder a la información pública es un derecho humano que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por favor, ayúdanos a explicarle a la gente que nos sigue en el programa en qué consiste este derecho, cuáles son sus alcances y el porqué de su importancia. Sí, digamos que el derecho a la información, al acceso a la información pública es parte del derecho a la libertad de expresión, porque el derecho a la libertad de expresión comprende no solamente el opinar, difundir, transmitir ideas, informaciones y opiniones, sino también acceder a un conjunto diverso de ideas, de informaciones y de opiniones y poder investigar. Eso lo dice textualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, lo plantean también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, es un derecho humano porque nos constituye como especie el poder de averiguar, el poder tomar decisiones en base a información cierta. Más aún en el acceso a la información pública, porque se trata de información que básicamente produce, gestionan los estados, tanto a niveles nacionales, municipales o regionales, provinciales, etcétera, que en verdad son servidores. Se trata de instituciones, las estatales, que brindan un servicio a la comunidad. Digamos, su razón de ser es administrar la cosa pública. Entonces, proveer información para que la ciudadanía esté mejor informada, para que cuente con los datos que necesita para luego elegir a sus representantes, elegir políticas, por ejemplo, del cuidado de la salud o de planificación del sistema de transporte, en fin, cosas que tienen que ver con su vida diaria y que afectan incluso a veces hasta la vida misma, digo, que puede poner en riesgo su vida. Así que desde ese punto de vista se entiende que es un derecho humano porque retasearle información pública a la ciudadanía implica restarle datos y conocimientos que son centrales para poder planificar una vida en condiciones dignas, en condiciones, digamos, de mejora y de bienestar. Calidad de vida hablamos entonces. Martín, a veces se suele asociar la idea de acceder a la información pública solo con el hecho de tener algún grado de conocimiento o de control de la ejecución de presupuestos, que no es solamente eso, ya lo decías tú, sino que también garantiza, por ejemplo, la gobernabilidad, porque mientras más transparente es un gobierno, mayor probabilidad o mejor probabilidad de gobernabilidad, ¿correcto? De acuerdo, sí. Vamos a decir, el acceso a la información pública comprende la rendición de cuentas, por supuesto, pero no se reduce a la rendición de cuentas. Por supuesto que la rendición de cuentas mejora el acceso a la información pública, pero digamos, el acceso a la información pública supone también que el Estado, insisto, en sus distintos niveles jerárquicos y en sus distintos poderes, porque no estamos hablando solamente del poder ejecutivo, también de los legislativos, del poder judicial, produzcan información, o sea, que en el diseño de la producción informativa, y yo diría, todo lo que hace el Estado es producir información, datos sobre cantidad de hogares con agua potable o planes para la mejora del tendido eléctrico, etc. Entonces, que la producción de políticas incluya desde su mismo diseño la producción de información accesible, que es derecho de toda ciudadana y de todo ciudadano tener. Incluso lo dice la Constitución del Estado boliviano.
esto facilita o en realidad promueve la participación ciudadana, ¿no? Tú ya lo decías, Bolivia es un país que tiene una organización muy interesante en cuanto a la participación ciudadana, ¿no? Clubes de barrio, clubes de madres, juntas vecinales, por ejemplo. Acceder a esta información no solamente te permite conocer lo que se está haciendo, sino también participar en la toma de decisiones. Totalmente. O sea, una ciudadanía participativa es condición necesaria para que haya una ciudadanía participativa, contar con datos ciertos de la información estatal, de la información pública, incluso más. En un ecosistema un ecosistema de comunicaciones digitales como el que vivimos en pleno siglo XXI, con presencia de fake news, que a veces afectan la información pública, digamos, de campañas de desinformación, el hecho de que el Estado brinde y garantice el acceso a la información pública, permite que esa ciudadanía participe más y participe mejor, porque participa mejor informada, es decir, participa con los datos ciertos que competen al área de la que estemos hablando, digamos, ¿no? Que puede ser las más variadas áreas en las que interviene el propio Estado. Martín, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la región, ¿cuál es el marco normativo que defiende nuestro derecho a saber, cómo se lo llama? Bueno, nosotros tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 brinda vamos a decir, una definición normativa genérica, pero normativa, y aunque es genérica, tiene algunas precisiones. Por ejemplo, el acceso a la información pública y toda excepción que limite el acceso a la información pública tiene que tener excepción. Cuando tiene excepciones, estas excepciones tienen que ser pocas, reguladas por ley, sometidas a principios u objetivos que sean tales como la protección de la vida, la seguridad nacional, la protección de la niñez, o sea, valores y derechos que efectivamente son superiores a ese acceso, pero tiene que demostrar la excepcionalidad del acceso que se está comprometiendo la seguridad pública. No basta con la declaración de un funcionario que caprichosamente diga, yo no te doy la información porque, ¿no? Y por otro lado, a nivel regional, yo diría casi todos los países sudamericanos, prácticamente todos los países sudamericanos, tienen leyes, sus congresos, sus legislaturas, han aprobado leyes de acceso a la información pública. Por supuesto, en cada país la redacción de esa ley es un poco diferente. Hay una ley marco, una suerte de modelo de ley marco que tiene la Organización de Estados Americanos, que es muy interesante, está disponible, por supuesto, en el sitio web de la OEA y brinda, digamos, una suerte de ayuda a los distintos estados a la hora de, o bien, como sería el caso de Bolivia eventualmente, discutir y sancionar una ley de acceso a la información pública, o bien aquellos países que ya tienen leyes, modernizarlas, porque es verdad que estamos hablando de un recurso que es la información, cuyo ecosistema va mutando de manera acelerada en los últimos años. Entonces, es verdad que los instrumentos normativos, como son las leyes, necesitan adecuarse y modernizarse. Enseguida vamos a hablar del caso de Bolivia en particular. Quisiera preguntarte si en el diagnóstico de Estado que tienes de la región, ¿hay algún país que mejor haya trabajado en su normativa y que mejor haya adecuado su sistema institucional para garantizar el acceso a la información pública? No diría mejor, porque, digamos, en distintos momentos de la historia reciente, los distintos países han tenido experiencias diferentes. Por ejemplo, en el caso de Brasil, por citar un ejemplo, la deliberación pública, el compromiso de organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones y de los gremios periodísticos, de medios de comunicación, de facultades y carreras de periodismo y ciencias de la comunicación, ha sido muy interesante. O sea, fue una discusión que se dio en el Congreso brasileño con una
yo diría, amplia participación de actores, de distintos actores, con intereses y en muchos casos con posiciones que no eran armonizables de manera sencilla, porque así es la sociedad. En el caso argentino es una ley del año 2016, creo que la experiencia también es buena. Ya en el año 2003, esto es una experiencia que tal vez puede ser útil para Bolivia, porque la Argentina tuvo primero un decreto de un expresidente, Kirchner, que en 2003 firmó un decreto de acceso a la información pública. Como era un decreto presidencial como el que hay en Bolivia, hay un decreto de un expresidente en 2004, si no estoy equivocado, de Mesa 2003. Bueno, también es un decreto limitado en sus alcances, o sea, no alcanza al Poder Judicial, o sea, alcanza a organismos de gobierno central. Eso es un avance. Pero en el año 2016 el Congreso argentino amplió ese avance porque sancionó una ley. La ley, obviamente, comprende a los 3 poderes estatales, a las empresas en las que el Estado tiene acciones e injerencia, entonces es bastante más amplia, más ambiciosa. Crea un organismo, esto es muy importante, crea un organismo que tiene cierta autonomía, para ser franco, cierta autonomía del Poder Ejecutivo, pero tiene un margen de autonomía interesante, digamos, que permite que algunas decisiones de ese órgano de aplicación de la ley incluso puedan no ser simpáticas para el gobierno de turno, que los gobiernos, como vivimos en República, los gobiernos van cambiando de orientación política, así que quizá lo que decide ese organismo en un periodo de gobierno, a ese gobierno no le cae bien, a otro le cae mejor, bueno, la política, ¿no? Bolivia, como tú sabes, es de los pocos países de la región, solamente 3 en la región, que no tienen una ley de acceso a la información, Martín. Tú has comenzado ya a estar en contacto con periodistas de Bolivia y una coincidencia, no unánime, por cierto, pero que me parece interesante es que de repente este no es el mejor momento para discutir, sancionar y promulgar una ley por la tensión política y la polarización que existe en el país. ¿Qué opinas tú y sobre todo cuál crees que debería ser el contexto ideal para la aprobación de una norma? Bueno, yo siempre, como soy extranjero, digamos, con todo respeto, porque por supuesto hay situaciones de la política boliviana que no conozco, o que conozco mucho peor de lo que la conocen los actores del propio país, pero dicho esto, entonces con prudencia, lo que diría es que el hecho de que la opinión pública en un país esté polarizada, yo creo que no exime de discutir temas centrales como este. Son centrales porque hacen a la esencia misma de la democracia. Es decir, repito, o sea, si la ciudadanía no cuenta con información pública, sus decisiones son decisiones que son claramente incompletas porque le falta una parte importante, una parte fundamental de el conocimiento sobre las decisiones que tiene que tomar esa ciudadanía. Porque la ciudadanía elige, ese es el gobierno del pueblo, elige a quienes van a conducir los designios de ese Estado. Entonces, dicho esto, en la Argentina en 2016, cuando se discutió la ley de acceso a la información pública en el Congreso, la opinión pública y el estamento político profesional estaban muy polarizados, siguen polarizados, es un país polarizado. En Brasil también, quiero decir, nuestras sociedades, en nuestra región en particular, pero podríamos ampliarlo incluso a otras regiones del mundo, hoy vivimos en contextos de mucha polarización, de enfrentamiento, Estados Unidos, bueno, en fin. Entonces, creo que no podemos esperar para conquistar y garantizar derechos que hacen a la esencia misma de una democracia que en muchos casos se pone en entredicho a que termine la polarización. Porque en muchos casos la polarización se lleva cargados a derechos que hacen a la esencia de la democracia. Luego, dicho esto, que es una posición personal de mi parte, por supuesto que está en los actores sociales,
políticos, civiles de cada país, evaluar qué momento es mejor para tramitar la discusión parlamentaria de una ley. Pero una cosa me parece clave es distinguir entre la invitación al debate público robusto sobre estas cuestiones y el momento en que, por las situaciones de correlación de fuerzas en los congresos, los parlamentos discuten o las legislaturas discuten. Creo que son dos cosas distintas. Qué interesante la propuesta. Ha habido bastantes iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, pero realmente creo que tu reflexión es sumamente importante, ¿no? O sea, es un asunto que no podemos dejar pasar de largo, además porque ya es mucho tiempo que lo estamos intentando, son 20 años, 8 propuestas de ley. Martín, ¿cuáles deberían ser los principios de una ley de acceso a la información, considerando esta ley modelo de la OEA? Los principios son de máxima publicidad, o sea, el Estado tiene que abrir toda la información, repito también el Estado nacional, regionales, municipales, abrir toda la información que produce y dispone con la máxima apertura posible y en los formatos más abiertos posibles para que la ciudadanía de a pie, las organizaciones, la academia puedan cruzar datos, ¿no? O sea, hacer análisis, realizar interpretaciones, formular contribuciones, porque además otro problema que tiene la falta de acceso a la información pública es la soberbia de quien deniega el acceso a la información pública creyendo que su criterio es mejor que el del resto de la comunidad. O sea, le está quitando la posibilidad al resto de la sociedad de realizar aportes que podrían mejorar su propio desempeño. O sea, entonces, estos son principios clave. También el principio de que si hay excepciones, y suele haber excepciones, tienen que ser muy limitadas, reguladas por ley, proporcionales al objetivo que se busca. Tiene que haber por parte del Estado un principio de transparencia activa, es decir, tiene que producir información sabiendo que esa información va a estar dispuesta al acceso público. Por ejemplo, por decir un ejemplo, no sé cómo se tramita en Bolivia este caso que voy a mencionar, pero cuando el Estado formula un proyecto de presupuesto para el año siguiente, ese proyecto de presupuesto tiene que tener la máxima apertura para que toda la comunidad pueda ser copartícipe de una elaboración participativa del presupuesto, mejorando algunos ítems, corrigiendo otros, ejerciendo la crítica cuando corresponda. Es decir, ese tipo de principios hacen a una buena regulación del acceso a la información pública como derecho humano. ¿Sanciones? ¿Se deberían establecer sanciones para aquellos funcionarios que se nieguen a brindar información o no? ¿O sí, lo ves muy... sí, yo creo que sí. Hay sanciones de carácter administrativo, por supuesto, para la denegatoria de acceso a la información pública, que creo que, llegado el caso y en casos que espero que no se produzcan, es necesario establecer, porque de lo contrario, digamos, una ley que no establece un régimen de sanciones, con países y políticos de distintos partidos que tienen una inercia de no brindar información pública, puede dar lugar a que no se haga y quede todo sin ningún tipo de contralor o de medida de apelación a esa decisión, ¿no? Acabas de mencionar el principio de transparencia activa para que la gente que nos sigue nos entienda mejor. Tiene que ver, entre otras cosas, y ahí te pido una ayuda y una aclaración, por ejemplo, con el hecho de que cuando uno solicita información esté en un formato en el que uno lo pueda leer, que no sea como analizábamos en un encuentro que tuvimos con periodistas, una cantidad enorme de documentos en papel que hay que revisar. Por favor, explícale a la gente qué es el principio de transparencia activa. Sí, sobre todo hoy en día, ¿no? Que casi toda la información que tiene el Estado y los datos que tiene el Estado son datos que están informatizados. Entonces, el formato que tienen que tener los datos abiertos a la información pública tiene que ser un formato abierto, digital. Cuando digo abierto, quiere decir que se pueda operar desde distintos lenguajes informáticos, de distintos programas propietarios, no importa. Por supuesto, no
una cantidad infinita de papeles fotocopiados, que además es mucho más caro, por cierto. O sea que es un agravio, digamos, a los recursos públicos. Pero sí, formatos que sean accesibles, interoperables, comprensibles por parte de la ciudadanía y de sus organizaciones, para que se puedan cruzar, porque además, decíamos antes, en esos cruces de información, en muchos casos aparecen posibilidades de aportes y de mejoras a las políticas públicas que pueden enriquecer la labor de los gobiernos, ¿no? Si bien el acceso a la información pública es un derecho humano, hay un sector de la población que se dice debería estar particularmente interesado en tener una ley, por ejemplo, o facilitar todos los mecanismos de acceder a la información, y es el gremio de los periodistas, de las y los periodistas. ¿Por qué es importante, Martín, que los y las periodistas nos pongamos las pilas en este tema? Porque el periodismo, en verdad, lo que hace es elabora profesionalmente y distribuye masivamente información de interés público. Entonces, aunque el sujeto de derecho es la ciudadanía, todas las personas tienen derecho de acceso a la información pública. Los y las periodistas en particular tienen, digamos, vamos a decir, el privilegio de contar con el conocimiento y las habilidades profesionales para poner esa información, para procesar esa información pública, para interpretar y analizar la información pública y brindarla al conjunto de la ciudadanía. Entonces, entre comillas, ese privilegio coloca a las y los periodistas como un activo profesional especialmente interesado en el acceso a la información pública y, por supuesto, les da una responsabilidad de hacer un tratamiento, repito, profesional de esa información pública en la medida que haya acceso. O sea que, digamos, ese estatuto profesional que tienen las y los periodistas, yo creo que los coloca en un lugar de peticionar por el acceso, de ser especiales interesadas e interesados en que el derecho al acceso se garantice, pero también en la obligación de darle un tratamiento profesional. ¿Desde qué espacios deberíamos hacer esto las y los periodistas? ¿Nuestros gremios, asociaciones? Sí, yo creo que sobre todo colectivamente, porque estas cuestiones, al tratarse de políticas públicas, necesitan de tramitaciones que exceden la esfera individual. Entonces, sí, gremios, asociaciones. También pienso que es interesante articular con universidades. Me parece que este debate es un debate que no debe dejar a nadie afuera. Es un debate que, por su naturaleza, tiene que hacer el mayor esfuerzo para integrar actores y miradas. Pero sí, gremios y, por supuesto, las propias empresas de medios de comunicación. Yo comprendo que vivimos un momento histórico en el que hay mucha precariedad económica en todo el mundo de las empresas de medios, pero también ellas deberían estar interesadas en ese debate. Martín, estás en Bolivia precisamente porque vas a hacer un recorrido por varias ciudades del país junto al equipo de la Fundación para el Periodismo. Cuéntanos, ¿a qué estás viniendo? ¿Cuántos encuentros vas a tener? Sí, son 7 encuentros, son talleres y reuniones informativas. Vamos a reunirnos con periodistas de todo el país, de 7 ciudades. Para mí es un privilegio verdaderamente, porque entrar en contacto con distintas realidades y experiencias me ayuda muchísimo a comprender mejor la realidad latinoamericana, que forma parte de los estudios que yo realizo. Y probablemente, como ya sucedió en una primera reunión que hemos tenido, surjan ideas, surjan contribuciones que alimenten el debate. Estoy seguro que esta iniciativa de la Fundación para el Periodismo es una iniciativa que va a dejar, va a sembrar, digamos, el espacio público y el espacio profesional periodístico de un debate que es imprescindible. Martín, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir esta información con nuestras audiencias. Gracias a ustedes. Bien, amigos, hemos llegado al fin de
Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación. Quiero agradecer a nuestros aliados, Educativo, canal universitario de la ciudad de Tarija y también la red informativa Te Informas. Va a ser hasta un próximo encuentro con nuestro programa.